Hola, muy buenos días. Estamos aquí desde la Filbo en Casa y seguimos acompañándolos con charlas y conversaciones alrededor de libros y lecturas. El día de hoy arranco por agradecer a ONU Mujeres, quienes han decidido apoyar este evento. Para mí es un gusto presentarles a las invitadas, Alma Guillermo Prieto, Cristina de la Fuente y a Ana Güesmes, quien es la representante de ONU Mujeres en Colombia. Antes de cederle la palabra a Ana, les quiero leer un pedacito del libro de Alma que quería leerles antes de comenzar. Parecía que en América Latina la lucha de las feministas urbanas de hoy por romper el techo de cristal y acceder a los puestos más altos en las empresas, el gobierno, la cultura, los deportes, fuera irrelevante para millones de mujeres que quisieran tener el derecho a abortar o a contar con guarderías gratuitas, pero no. La lucha de las mujeres por ascender al poder es vital, porque abre puertas y derriba murallas para todas. Entonces, bueno, una vez más, gracias a ONU Mujeres por acompañarnos. Ana ya les va a contar unos detalles de qué tenemos preparados para todos ustedes los que se animen a seguirnos y a comentar y participar de la actividad que tenemos preparada. Entonces, bienvenidas a todas. Las dejo con Ana. Sí, hola, buenos días a todas las personas que nos acompañáis esta mañana desde Colombia, pero también desde el mundo, porque la Filbo en Casa, Sandra, es una excelente iniciativa que se está siguiendo desde muchas partes del mundo. Soy Ana Güezme, represento a ONU Mujeres aquí en Colombia y es un gran honor introducir este conversatorio que organizamos con la Filbo en Casa. ¿Será que soy feminista? Se preguntan muchas mujeres en el mundo y cada vez más hombres. Se pregunta también nuestra escritora, periodista, profesora, bailarina mexicana, Alma Guillermo Prieto. Buenos días, Alma, que nos acompaña hoy justamente para hablar de este libro. Y ella concluye en este libro: si les parece que parte del motivo de este texto es rendir homenaje a las mujeres que hicieron posible que llegáramos hasta donde nos encontramos hoy, tendrán razón. Es que definitivamente muchas de nosotras no estaríamos hoy aquí si no hubiera habido mujeres que lucharon para que tuviéramos el derecho a votar, el derecho a estudiar, el derecho a participar en la economía, en la cultura, en la política, el derecho a usar anticonceptivos, el derecho a organizar nuestra vida. Hay otro motivo, dice la autora, que es constatar que ha cambiado el mundo. Existen antecedentes. Las mujeres ya cambiamos el mundo. Ahora toca el siguiente capítulo, pero hay que darse prisa. Y por eso nace ONU Mujeres hace 10 años. El cambio está ocurriendo. El talento de las mujeres está aquí, pero vamos muy lento, va muy despacio este camino. Por eso también me da mucho gusto que en este conversatorio entre Filbo y ONU Mujeres se sume Cristina Fuentes. Cristina, ella es española, es gestora cultural y es la directora internacional del High Festival. Yo la admiro mucho, ella no lo sabe, pero me encanta decírselo públicamente a estas dos mujeres. Cristina llevó a las mujeres al High, desde la literatura, pero sobre todo desde las ideas, desde ese cuarto propio que hemos reclamado las feministas a lo largo de la historia. Ha incluido mujeres talentosas en su equipo y ha hecho un estilo de liderazgo que hizo que Chimamanda fuera el año pasado, Margaret Atwood este año. Justamente es en esta conversación entre Alma Guillermo Prieto y Chimamanda de donde surge este ensayo. Y quiero decir, si no lo han leído, que además con la ministra de Cultura se hizo un libro que se llama Poemas y Cantos, antología crítica de escritoras afrodescendientes de América Latina, que justamente reclama y pone en la escena a muchas escritoras, a muchas mujeres invisibles. Este es un tiempo para conversar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Para reconocer la diversidad del feminismo. Tenemos desde feminismo de Estado, aquí se ha presentado, por ejemplo, hace un par de días,
países que tienen ya una política feminista: Suecia, que fue el primero en el mundo; México, el primero en América Latina; la ONU, donde nuestro secretario general ya ha dicho que él es feminista y que la ONU tiene que ser una organización multilateral que promueva el feminismo, que al final del día se trata de un mundo donde las niñas y las mujeres puedan vivir sin violencia, donde los hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos en libertad y en igualdad. Quiero aprovechar también desde aquí para felicitar a la gran luchadora colombiana Ginette Bedoya, que acaba de ser galardonada con un premio internacional en esta materia. El feminismo se piensa, el feminismo se lee y sobre todo el feminismo se actúa. Desde el año 75, que fue el Año Internacional de la Mujer, la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, hasta hace 10 años que se crea ONU Mujeres, o el Acuerdo de Paz en Colombia, que tiene un claro enfoque de género a las políticas públicas, hasta los movimientos masivos en las calles, las tesis en Chile, este movimiento Me Too. Es un movimiento que donde se politiza la desigualdad, pero sobre todo buscamos transformar, buscamos libertad. Alma lo ha hecho a través de su danza, lo ha contado muchas veces, pero vamos a la conversación. Escríbenos, actívate, mándanos un video en 2 palabras sobre qué significa el feminismo para ti y cuéntanos y escucha y sigue conversando, porque no hay un solo feminismo, hay muchas maneras de activar las luchas feministas, las políticas feministas, pero sin duda todavía se necesita mucha activación feminista, porque la desigualdad, la discriminación y la violencia nos daña y nos convoca. Entonces, Cristina, bienvenida, te paso la palabra y seguimos la conversación. Muchísimas gracias, Ana, por esta presentación. Estoy encantada de estar en la Filbo en Casa en conversación con Alma Guillermo Prieto, la gran cronista de este gran país, América Latina, que ha escrito en medios como New Yorker, Washington Post, National Geographic, ha escrito multitud de libros, entre otros Al pie del volcán te escribo, La en un espejo. Ha ganado multitud de premios, Alma, el premio Ortega y Gasset de periodismo, el premio Princesa de Asturias. Y hoy estamos hablando del último libro que ha publicado Alma, ¿Será que soy feminista? Y es un libro que en cierta forma me siento madrina, una madrina indirecta, y quería empezar preguntando a Alma cómo surgió este libro. Gracias a Ana por esa presentación, gracias a la Filbo por habernos invitado a las dos juntas. Me parece siempre una delicia platicar contigo, nunca tenemos tiempo suficiente para hacerlo en el contexto del GEI, ahora tenemos este ratito. Y bienvenidos a todos los que están siguiendo esta charla. Sí, yo he sido, gracias a ti, invitada al GEI en varias ocasiones. Esta vez tuvo que ver un poco con Claudio López, el director de Random House, que murió poco antes de que él pudiera llevar a cabo su sueño de juntar a mí con Chimamanda Adichie. Y fue un encuentro que para mí fue sumamente interesante, creo que para ella también, pero que suscitó mucho enojo en una parte del público que sintió que yo había ignorado el tema feminista. Eso llevó a un cierto, no sé, enojo público, digámoslo así, en Twitter. Cuando yo me enteré, yo que no estoy en redes sociales para nada, yo me enojé a mi vez muchísimo. Y después de que me enojé, me calmé. Y después de que me calmé, me puse a pensar y me pregunté mucho, bueno, ¿por qué ese enojo? ¿En qué había fallado yo? Eso fue una semillita, Cristina, nada más. Y como dices, tienes toda la razón, tú fuiste la madrina indirecta de que haya surgido después este libro, que si bien empezó como una aclaración, como que no soy feminista, claro, soy feminista, después siguió como un cuestionamiento. ¿Será que de veras soy feminista?
¿Y qué quiere decir ser feminista? Yo no soy activista, yo no soy militante como Ana, yo no soy una persona que salga a la calle a protestar, no está en mí. Entonces, ¿cómo es que me considero yo feminista? Y empecé a tratar de dilucidar de dónde venimos como mujeres. Esa es una parte del libro. Y después ya me seguí pensando, si soy feminista, ¿por qué lo soy? Y de ahí vino una reflexión de los daños que sufrimos las mujeres, desde los más leves hasta los más terribles. Y esa es otra parte. Y finalmente, si soy feminista es porque admiro a muchas mujeres, quizás más de lo que admiro a muchos hombres. Y esa es la última parte del libro, las mujeres a las que admiro. Bueno, la revolución feminista lleva en marcha unos 300 años y a través de esta multitud de hombres y mujeres han hecho visible temas que eran invisibles. Como tú dices, sin la rabia insolente de Andrea Dworkin o sin los libros de Simone de Beauvoir, nunca hubiéramos sabido que una mujer no nace sino se hace. Yo sé, Alma, que tu activismo, tu feminismo es más, es más de la experiencia, parte más de la experiencia de la vida que de la teoría. Pero al haber releído estos libros, ¿qué hazaña te gustaría o qué parte de estos libros te gustaría resaltar en el contexto de hoy en día? De una situación mundial, ¿cierto? Por eso estamos aquí y no en la Filbo. Estamos en medio de una situación mundial terrible, muy dolorosa, que nos ha aislado a todos, los unos de los otros, y es una carga difícil. Me gusta mucho pensar que si algo de bueno ha traído esta situación es que nos ha colocado en una situación de seriedad. Estamos serios, no estamos angustiándonos y saliendo a comprar cualquier cosa para darnos la angustia, no, estamos serios. Y en esa seriedad creo que vamos entendiendo poco a poco todos que todos tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer un poquito, aunque sea nada más quedarnos quietos. Lo hemos ido haciendo todos. Me gusta mucho resaltar eso en este momento porque yo creo que las mujeres que yo más admiro, de las que escribo en el libro, son las que sin ser activistas, sin ser militantes, sin proponérselo jamás, en un momento determinado se dan cuenta de que ellas tienen que hacer lo correcto. Así sea poquito, así sea nada, así sea solamente quedarse quietas, cumplir con una responsabilidad. Y escribo largamente sobre esas mujeres por eso, porque eso es lo que más me conmueve. No cuando la gente lidera las luchas heroicas, no, cuando dice, tengo que hacer lo que me corresponde en este momento. Sí, tienes unos perfiles estupendos, el libro sobre esas mujeres. La vida les hizo ser feministas y activistas, fue la vida misma, no partió desde la teoría, sino de la vida. Por ejemplo, tienes este ejemplo de María Elena Moyano, esta peruana que vivía en las barriadas de Lima, que se generaron por la violencia del Sendero Luminoso. Ella estuvo muy involucrada en los proyectos de ollas comunitarias y un vaso de leche. ¿Nos podías contar un poquito su historia? Mira, a María Elena Moyano la conocí en un momento de gran efervescencia en el Perú. El entonces presidente Fujimori había decretado algo que llamó el paquetazo. Fue un paquetazo de medidas económicas que casi destruyen a la mitad de la población, casi los mata de hambre. Subieron los niveles de tuberculosis, subieron los niveles de cólera, que era una enfermedad medieval. De repente la gente en el Perú se estaba enfermando de cólera y los niños estaban desnutridos. El entonces alcalde de Lima hizo este programa que le garantizaba un vaso de leche a todos los niños, todas las mañanas.
y dijo, las mujeres lo van a administrar. Y ahí surgió un movimiento de mujeres que a mí me pareció lo más maravilloso del mundo, Cristina. No te imaginas lo que era conmovedor ir a los barrios y ver una mujer que me contó, por ejemplo, lo cuento en el libro, que el Perú ha sido un país de mucha opresión a las mujeres. Entonces las mujeres sentían que no tenían derecho a salir a la calle, a que se les viera la cara en la calle. Y entonces, por la necesidad de darle desayunar a sus hijos, las mujeres salían a la calle a servir la leche, a racionar la leche, con la cara tapada. Pero fue un movimiento tan urgente y tan necesario que empezaron estas mismas mujeres a convertirse en unos mujerones, pues, ¿no? Y ahí surge María Elena Moyano como dirigente de todas esas mujeres mujerones. Y adquiere tanto poder que amenaza a Sendero Luminoso. ¿Qué es lo que me llama también la atención en este momento? Uno repasa la historia y la va viendo de diferentes maneras cada vez. Me llama la atención que la asesinó otra mujer. ¿Sí? Ella muere en Villa El Salvador, que era donde tenía su base de poder, cuando se le acerca un grupo de 3 militantes de Sendero Luminoso, muchachitos. Por lo general, estas revoluciones ultrarradicales se nutren de muchachitos. Y una de ellas es una muchachita que le pega un tiro y luego le amarra un taco de dinero y le prende. Y me llama la atención, porque ¿cómo es posible que una mujer mate a otra mujer? Pero es como un fenómeno grandote de lo que es el sectarismo. ¿Sí? Es el sectarismo llevado a sus últimos límites. Y trato de hacer mucha insistencia también en el libro de que a toda costa debemos de evitar ese error de las revoluciones y ese error que ha sido principalmente de los hombres. No tenemos por qué heredarlo. María Elena Moyano fue una heroína que en determinado momento sí se da cuenta de que es una heroína. Pero antes de eso simplemente está haciendo lo que le toca hacer en el mundo. Pues varios de los peores países del mundo, Alma, para ser mujer, están en América Latina, Guatemala, bueno, Colombia, México. Y además en México, desde los años 90, ha empeorado la situación de violencia a la mujer. ¿Por qué crees que es esto? ¿Será la cultura del narco que ensalza la violencia o es algo más profundo? Yo creo que en gran parte sí ha aumentado la violencia contra las mujeres, los feminicidios, sí, pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta de que gracias a la lucha de las mujeres se está contabilizando la violencia contra las mujeres, cosa que antes no se hacía porque era no solo normal, sino hasta legal. Un hombre dentro de un matrimonio tenía el derecho, porque la mujer no tenía identidad legal, de pegarle a la mujer. Pues gracias a la lucha de las mujeres que eso se ha detenido y que se ha empezado a contar. Pero de todas maneras, yo sí creo que, por lo menos en Ciudad Juárez, donde a mí me tocó ir a reportear, la ola de violencia asquerosa, repugnante, pues lo que se hacía con las mujeres era espantoso. Estuvo directamente ligado a la llegada del narco a Ciudad Juárez y concretamente la llegada de un señor que después en las telenovelas le pusieron, o algún lambiscón le puso, el señor de los cielos, como si fuera un hombre poderosísimo. Era un asqueroso pequeño narcotrafiquete que las telenovelas glorifican. Yo pienso que ese señor, que no quiero ni dignificarlo con el nombre, le gustaba cazar mujeres, que fue un deporte, y
que fue un deporte que después se popularizó entre la policía de Ciudad Juárez, que claramente eran sus cómplices, y que posiblemente se haya extendido como una práctica a través del narco. Es posible. Pero me parece también que la violencia contra las mujeres tiene dos vertientes. Una es que el hombre educado en el machismo siente que tiene derechos de propiedad sobre la mujer todavía, y que es su fuente de desquite. Pero también vemos que en momentos como los que estamos viviendo hoy, la violencia contra las mujeres y contra los niños, no hay que olvidarse de los niños. Quien golpea a su mujer normalmente golpea también a sus hijos. Esa violencia se ha disparado porque los hombres educados dentro de la cultura del machismo, que no pueden cumplir con las obligaciones que creen que el machismo les impone, traer la comida a casa, pagar la renta, van adquiriendo unos niveles de rabia contra sí mismos terribles que desquitan contra la mujer. Y eso lleva también a un aumento, y el encierro lleva a un aumento de violencia. Entonces vemos cómo la cultura del machismo daña todo, y daña a los hombres en primer lugar. Hombre, tú dijiste en tu libro, Alma, el machismo es una enfermedad que se padece a nivel personal, haciendo así la diferencia entre machismo y patriarcado. ¿Qué tendría que cambiar primero? Pregunta fácil. La educación. Yo creo que todo empieza por la educación. Y empieza por educar a los niños, no solo a las niñas, que es importantísimo para que ellas no asuman un papel de sumisión. Y yo lo veo, yo en ese sentido soy muy optimista, ¿sabes? Yo veo a las niñas que van a las escuelas públicas acá en Bogotá, que ya se paran y dicen, eso no se hace. Y se lo dicen al papá. O dicen, yo quiero ser astronauta. Todo eso me parece fantástico, pero hay que educar a los niños. Y hay que educarlos en todas las escuelas. Ahora, ¿cómo rompemos el sistema de patriarcado? Ay, Cristina, no sé. En este momento está tan íntimamente ligado a un capitalismo tan putrefacto que nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo. No tengo esa respuesta, pero creo que los cambios se hacen de abajo hacia arriba. Y tampoco es un tema de ideología, como Simone de Beauvoir en 1975 decidió que no bastaba el socialismo para acabar con la desigualdad de género. Por primera vez se declaró feminista. Y como tú dijiste, ¿será que el patriarcado es un sistema que no distingue entre ideologías? Una ideología más izquierda, ¿tú crees que apoya más a la lucha feminista? Por supuesto que no, el patriarcado es un sistema que antecede a todas las formas de gobierno que conocemos hoy. El patriarcado empieza con las sociedades tribales. Se ha romantizado mucho acerca de las sociedades indígenas que viven en una especie de utopía. Yo creo que es cierto. Yo creo que en las sociedades indígenas también la opresión es intensísima. Hay un cierto tipo de gobierno progre europeo que sí le ha dado mucha prioridad a la mujer. Y hay participación de la mujer en el gobierno, a las más altas esferas del poder. Hay presidentes, mujeres. ¿Qué le pasa a Estados Unidos que no puede elegir a una mujer? No entiendo, ¿no? Y decide elegir en vez de eso a este señor. Pero sí hay ¿será una ideología? Te pregunto a ti porque no lo sé. Una ideología europea, un sistema de ver el mundo, de educar europeo, que sí ha permitido que la mujer vaya accediendo a todos los estratos del poder. Y ese cambio también es positivo. Hombre, la crisis del COVID ha hecho evidente que los
Países liderados por mujeres son los que mejor han afrontado esta crisis. Desde Alemania, Islandia, Nueva Zelanda, sí, sí. ¿será porque no son populistas o porque son también mujeres y tienen otra forma de afrontar crisis? De pronto porque las mujeres están llegando al poder por primera vez y vienen menos maleadas. También pienso yo que eso es una cosa importante, ¿sí? No han adquirido todavía todos los vicios de cacicazgo, del qué dirán. Nadie está más pendiente del qué dirán que los políticos. Y las mujeres que llegan al poder por primera vez o segunda o tercera todavía no han adquirido esos vicios. Ojalá se pueda institucionalizar una manera femenina de gobernar. Sería muy chévere. Que como que apenas estamos entendiendo, gracias a esta crisis, que hay maneras femeninas de gobernar. Pero no nos hemos puesto a pensar en qué consiste, cómo se ejerce, sistemas de administración que usan las mujeres que no usan los hombres. Sería supremamente interesante para que incluso en las escuelas de administración de empresas se pudiera enseñar eso también. Se pudiera enseñar lo que las mujeres aportan a la administración pública. Pues yo creo que después de esta experiencia del COVID, de estos 5 gobiernos, o sea, hay 193 países en el mundo y solo 10 están liderados por mujeres y 5 de ellos son los que mejores han afrontado esta crisis. Quizás sea el contexto para poder hacer ese análisis. O un libro tuyo nuevo, Alma. No, eso, a mí me salen los libros cada pero incluso uno de los últimos libros que leí fue una biografía así gorda, enorme, de Isabel I de Inglaterra. ¡Qué gobernante más espectacular! ¡Qué mujer más extraordinaria, más lúcida, más adelantada a su tiempo! Y claro, con toda la neurosis que significa ser una mujer muy sola, porque su soledad era insoportable y absoluta. Pero qué cosas tan fantásticas fue capaz de realizar. 43 años me parece que es la cifra de un país en paz, a base de negociar con su propio cuerpo. Esa es otra cosa, el cuerpo de las mujeres como objeto de negociación. Y ella lo negocia, que si se va a casar con fulano, que si se va a casar con mengano, no se casa y no se casa, pero va estableciendo una serie de alianzas endebles que permiten que no haya guerra contra Inglaterra. Fantástica mujer. Desde ahí tendríamos que empezar a pensar las mujeres gobernantes como son. Ya. Ahí. Hola. Ya, tú celebras el ruido que ha hecho el movimiento Me Too. Nosotras también entiendes que hay víctimas, que es algo inevitable, pero no te sientes cómoda del todo con este movimiento. ¿Por qué? Sí, yo celebro la gritonería. Yo no soy gritona, pero me parece fantástico que griten, que hagan escándalo, que sean escandalosas, que salgan a la calle, que pintarrajeen. Y si patean los vidrios del Palacio de Gobierno, sí, me parece supremo, ¿no? Ya es hora. Y que a esas mujeres que salen y gritan y patean y pintarrajean y hacen grafitis y dicen, chinguen a su madre, yo de veras les quiero hacer monumento. Y que les digan después de eso, violentas, después de milenios de guerras, de saqueos, de violaciones a las mujeres, de todos los horrores que conocemos, que esas mujeres por hacer un grafiti o pintarrajear una pared o romper un vidrio sean violentas, me parece de risa, franca. Lo que no me gusta de Me Too es el Internet. Eso es lo que no me gusta. Porque el Internet, y del Internet concretamente, aborrezco el like y el este. ¿Sí? El que inventó el like y el este dice que está terriblemente arrepentido. ¿Por qué? Porque
cuando uno hace like o así, no está pensando. Y yo creo que el mayor privilegio que tenemos que reclamar todas las mujeres es el derecho a pensar lo que hacemos. El Internet lleva a este pensamiento de masa, que es pensamiento a la aniquilación del pensamiento, sino que sí, 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 yo también, yo también. Y eso no libera, eso encierra. Me preocupa que Me Too no se hubiera podido dar si no fuera en Internet. La contradicción es que por haberse dado en Internet, tiene esa tendencia al pensamiento en masa que encierra. Por supuesto que el Me Too me gusta. Yo como soy yo, pues, y no grito, pues no hago Me Too, pero me parece genial. Quisiera que hubiera otra forma que existiera que no involucrara el like y el Internet concreto. Por ejemplo, en México se ha dado este fenómeno de Me Too, escritoras mexicanas. Es una plataforma que denuncia el acoso y crimen sexual en la industria del libro, siendo el Internet imperfecto, pero en un país donde la impunidad es rampante, y sobre todo en temas de género. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué se podría hacer? Sin Internet no podría existir este movimiento que lo que hizo no tanto fue facilitar la denuncia, ¿sabes? Sino dos cosas. Una fue derretir la vergüenza. ¿Sí? Y como es Internet y como es masivo, pudo suavizar ese cascarón de vergüenza que todas llevamos puesto. Al decir, si a ella le pasó y lo está diciendo, entonces yo puedo decir también lo que a mí me pasó, porque no tengo yo la culpa lo tiene él. Eso que hizo el Me Too fue fundamental y solo se pudo hacer con Internet. Iba a decir que la segunda cosa que hizo, pero se me fue la idea, entonces no sé qué era la otra cosa importante. Déjame pensar un segundito. Eh, Hombre, en México lo de escritoras mexicanas, Me Too, sí que ha servido como plataforma de denuncia, sobre todo porque hay una gran impunidad pública. O sea, por supuesto, es un sistema imperfecto. por supuesto, que se denuncien, los escritores se sentían como impunes. Yo soy intelectual. Pues sí, eres intelectual y eres un cabrón igual. Tiene que ver. Pero la segunda cosa que hizo el Me Too es que en un hemisferio en América Latina, este gran país de América Latina, donde la justicia no funciona, no existe, donde me parece que el 95% de los homicidios quedan impunes. Entonces, Me Too, esto es la ventaja y la desventaja, sustituyó al sistema judicial. Y es muy bueno que haya un lugar donde se hable de esto, porque el sistema judicial no cumple con esa función, pero por otro lado es terrible que no haya un sistema judicial. Alma, tú abogas por un feminismo tolerante, abierto, plural. ¿Tú crees que podemos ser feministas así hoy en día? Porque otras o otros antes que nosotros tuvieron un feminismo más revolucionario y más sectario. Claro, y hoy día también. O sea, yo entiendo que lo que yo digo es contradictorio. Le estoy echando porras a las gritonas y a las escandalosas. Pero mi sueño es que podamos llegar, o sea, ¿para qué sirve gritar y para qué sirve ser escandalosa? Para cambiar el mundo. Porque si no es para eso, ¿en qué estamos? ¿Y hacia dónde queremos cambiar ese mundo? A un mundo en donde estos temas ya no sean necesarios o sean mucho menos necesarios, o donde podamos ser más felices todos. Porque no creo que las mujeres como mujeres
seamos plenamente felices en nuestro género, y no creo que los hombres sean felices en la civilización de género actual para los hombres, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va a llevar? A un mundo más tolerante, más tranquilo, donde nos llevemos mejor, donde seamos iguales, donde tengamos igual acceso. Y eso se tiene que dar dentro de la tolerancia, claro. Pero para eso, pues sí, admiro a las gritonas. Tú siempre, Alma, has hecho un periodismo donde la mujer ha estado muy presente, han sido las protagonistas de muchos reportajes tuyos, pero desde que te has pensado y repensado el feminismo, que está obviamente implícito en tu escritura, pero quizá no explícito, ¿hubieras escrito de otra forma? Si hubieras tenido esa teoría feminista más presente desde el principio, ¿o ahora escribirás de otra forma? Creo que la reportería no puede ir con ideología por detrás. Así sea una ideología buena, por ponerlo entre comillas. Yo no puedo reportear pensando en, antes de salir a reportear, qué es lo que me quiero encontrar. Porque si yo salgo a reportear así, estoy falseando las posibilidades de ver abiertamente el mundo, ¿sí? Creo que ha sido una fortuna que haya yo estado escribiendo 20 o 25 años antes de que mi editor me dijera esa frase. Que siempre me da risa, que dice que tú, hablándome a mí, no eres feliz hasta que no encuentras a una mujer anciana, campesina, que baja al río por un cántaro de agua y sube la loma con su cántaro de agua cantando. Dice, siempre me lo ha dicho. Qué bueno que no me lo dijo cuando yo empecé a escribir, porque me hubiera cuidado de ir a buscar a esas mujeres. Yo salí en blanco a reportear y trato de cultivar todavía esa actitud. Cada vez es más difícil, pero creo que los reporteros tenemos esa obligación. Salimos a encontrarnos con el mundo y a que el mundo nos golpee. Si no, no tiene caso. No pienso cambiar mi forma de reportear, no, por supuesto que en ese aspecto no. ¿Es que tuviste suerte en trabajar para medios internacionales cuando comenzaste? ¿Hubiera sido más difícil reportear para medios latinoamericanos siendo mujer? Hombre, para todos los reporteros latinoamericanos es más difícil reportear para medios mexicanos. O sea, se les paga pésimamente, no cuentan con equipo. La capacitación hasta hace muy pocos años era pobrísima o inexistente. Tenía yo en mis talleres a reporteros que no contaban con una grabadora. Que su periódico, un periódico aquí en Colombia concretamente, se habían juntado todos para comprar una grabadora para que él grabara el taller y esas grabaciones se las pasara a todos los demás reporteros de ese medio. No es fácil ser reportero latinoamericano, es una tarea o heroica o cínica, ¿no? Se divide en esas dos categorías, o de gente que trata de sobrevivir como puede. Entonces, primero está esa consideración, que tuve mucha suerte de empezar a escribir para medios fuera de América Latina, porque ganaba un poquito mejor. Empecé ganando pésimamente mal. Me pasé años así. Porque hubo una capacitación, porque hubo un nivel de exigencia que yo no te puedo decir la cantidad de reporteros con los que yo he hablado en la vida que me han dicho, es que ningún editor jamás me ha revisado un texto mío, ni me ha dicho por qué está bien ni por qué está mal. Tuve esa suerte. Ya como mujer, por supuesto que aquí tenemos el caso de Janet como caso. Por supuesto que ser mujer reportera ha conllevado otros riesgos. ¿Qué ha pasado ahora?
que muchos planteles de muchos medios latinoamericanos tienen más reporteras que reporteros. ¿Lo considero eso un triunfo para la lucha de las mujeres? No necesariamente, porque a las mujeres les pagan menos. Y lo acepto. Claro, eso es el caso en muchas profesiones. Es Claro, una lucha por, vamos, una batalla por ganar. sí, sí. Alma, ¿tú tienes fe en un futuro armónico entre naturaleza y tecnología? ¿Qué opinas que la inteligencia artificial con la que ya convivimos y viviremos más está programada, los algoritmos en la que se basa, está programada mayoritariamente por hombres y por lo tanto también llevan una forma inherente los prejuicios del sistema patriarcal? ¿Deberíamos las feministas ser más enfáticas con ese tema? Deberíamos escuchar a esta mujer hablar con mucha más frecuencia, ¿no es cierto? Cristina siempre está en el festival atrás de bambalinas, nadie en el público tiene el privilegio de conocerla, de escucharla, de ver cómo funciona su inteligencia tan brillante. Tienes que aparecer más. Déjame ir un segundito por un libro que quiero mostrar así al público. Y así de paso le hacemos un poquito de publicidad. ¿Sí? Loa a la tierra, del gran filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que ha escrito mucho más sobre la tecnología y la inteligencia artificial que sobre las plantas. Este es un libro sobre las plantas, su conexión con la tierra y la tecnología. Es un libro maravilloso que resume más o menos tu pregunta. En este momento es muy difícil ser optimista, ¿sí? Y vuelvo a esa idea de la seriedad, la postura de seriedad en que nos ha colocado a todos esta pandemia. Nos queda muy poco tiempo para cambiar el mundo. Nos estamos dirigiendo directo al enfiladero. Pero por primera vez estamos viendo todos concretamente en nuestra persona. Yo ya me tuve que ir a hacer la prueba de COVID. Conozco a gente ya que murió. Tengo a gente cercana con COVID. No sé si esto nos permita realmente entender que tenemos que cambiar el mundo y la tecnología, y nuestra relación con los animales. No es ni la primera ni la última epidemia que nos va a llegar por comer animales y mantenerlos en condiciones de hacinamiento. No sé de qué lado va a caer esta moneda. O cambiamos para bien o perdemos esta gran oportunidad. Pero que las mujeres estamos en mayores condiciones de reflexionar sobre esto, me parece que sí es cierto. Sí, es un momento interesante y se hace evidente que es necesario el cambio. Y veamos qué pasa. Me están mandando un montón de preguntas para ti del público a mi WhatsApp. Antes de pasar a ellas, una última preguntita de mi parte. Si muchos de tus artículos los escribes en inglés, libros también. Si este libro lo hubieras escrito en inglés, ¿hubiera sido de alguna forma diferente? Escrito para las mujeres en América Latina, sobre las mujeres en América Latina. Era lo que me interesaba y lo que siempre me interesaba. A mí me interesa América Latina, no hay de otra. Entonces hago una historia del feminismo que ocupa un trecho del libro que empieza en Europa, porque pues empieza en Europa el feminismo teórico que conocemos y que nos ha formado. Pero es un libro sobre las mujeres de América Latina. Yo este libro simplemente no lo hubiera escrito ni.
Y es un libro que además es muy íntimo, es un libro que yo escribo desde adentro de mi propia experiencia y por lo tanto también me tocaba escribirlo en español. Yo creo que hoy en día hay una generación de mujeres escritoras que son mucho más valientes o escriben más, sin complejo, sobre todo desde la no ficción y ficción, de temas que antes eran semitabú o temas que normalmente trataban los hombres, como la violencia extrema, escritoras como Fernanda Melchor o Dolores Reyes o incluso las españolas Paula Bonet, de temas de menstruación, abortos, de una forma que otras generaciones muy recientes no lo hacían. ¿Tú crees que hay mayor libertad o son más valientes? Pero al mismo tiempo hay mayor libertad, pero para hacer lo que hacen tienen que ser muy valientes. Fernanda Melchor, mi respeto, de veras, qué gran escritora y qué gran valor para escribir como lo hace. No sé para cuántos libros le dé, ¿no? Todo el motor que trae por dentro, porque es muy desgastante escribir así. Eh, pero por supuesto que las dos cosas. Ella llega a su edad literaria, digamos, en un momento muy diferente en el que llegué yo, o Elenita Poniatowska, que en Elenita se nota, no sé si en mí, pero siempre ella, que es encantadora de por sí, necesita también encantar a ti. No me dice, me vale una chingada, ¿no? Ahí les va, cabrón. Y eso es maravilloso. Pues sí, muy refrescante. Voy a leer algunas preguntas que han llegado del público. Juliana Pérez Pero pregunta, ¿cómo hace una mujer que le toca nacer en una cultura donde es tan difícil ser mujer y donde es obligada a casarse desde niña y sus derechos son vulnerados? ¿Qué hace? Una mujer obligada a casarse desde niña, pues prácticamente no existe, ¿no? A mi abuela la casaron a los 14 años. Hoy día eso no ocurre tan frecuentemente. Lo que sí ocurre muy frecuentemente es que por falta de educación y de acceso al control de su propio cuerpo, una niña de 15 o 16 años queda embarazada y entonces es obligada a casarse o por los papás o por no quedarse sola o por no saber cómo tener hijos sin casarse, etc. ¿Qué hace? No sé, muchas veces nos preguntan recetas y pues yo soy la última persona en la vida para darle recetas a nadie. Lo que sí sé es que para una mujer decidir cuándo va a tener hijos es fundamental. Que ella decida que los hijos no les lleguen, sino que ella busque a los hijos, sea con pareja, sea sin pareja, es una mínima garantía de libertad. Una vez que ya tuviste hijos cuando no estabas preparada para tenerlos, estás casada con otro adolescente, ya lo estás haciendo, pues se requieren circunstancias muy excepcionales para salir. ¿Sabe? Ay, a ver, ahora, ya, hola. Sí. Que me hubiera gustado preguntar a esta audiencia que no vemos, ¿saben quiénes son Gregory Pincus y George Rosencraft? ¿Y por qué Alma cree que se merecen una estatua? ¿Por qué Alma? A ver, esta es una pregunta que yo he hecho siempre y siempre ha funcionado cuando doy una charla, cuando doy un taller. ¿Quién es el Chapo Guzmán? Todo el mundo sabe. ¿Quién es Gregory Pinco? Ni idea. A ver, 2 segundos, ya reflexionaron.
Chapo Guzmán era un narcotrafiquete que hoy está en la cárcel y que arruinó muchas vidas. Gregory Pincus fue el primero en desarrollar una versión comercial de la píldora. ¿Quién ha cambiado más el mundo? Merece una estatua, nadie sabe cómo se llama. Y sin embargo, él y todo el equipo de científicos, incluyendo, no era parte de su equipo, un aprendiz mexicano de química, todos ellos, todos hombres, porque en ese momento los químicos eran hombres, todos ellos cambiaron el mundo de la manera más radical posible. Yo no estaría aquí, Cristina no estaría aquí, nosotras como mujeres, como somos hoy, no estaríamos sin ese invento. Aquí una pregunta de David González. Todos debemos trabajar para acabar la estructura del machismo y estamos esperando que las mujeres reconozcan primero que ellas han contribuido mucho en la crianza de sus hijos machistas. Contra del machismo, pero primero ustedes hagan su trabajo. Al mismo tiempo. David, por favor, ya nos han echado la culpa de bastantes cosas, ¿no? Es evidente que las mujeres crían a sus hijos y a sus hijas para que se dobleguen al sistema que impone el patriarcado. Pero si no luchamos juntos por destruir esa educación, si en el hogar no comparten los hombres de manera absolutamente equitativa todas las responsabilidades, desde limpiar el excusado hasta ayudar a los hijos a hacer la tarea y a darle un trato absolutamente igualitario a la pareja. Si ese trabajo no se hace en el hogar, no vamos a ningún lado. Pero el reclamo me parece un poquito feo. A ver, aquí otra pregunta de Juliet Tatiana Gómez. Me gusta mucho la respuesta respecto del gobierno femenino de los estados. Como Emma Goldman consideró que no es que las mujeres lo vayamos a hacer mejor, es que debemos hacerlo por los espacios que históricamente han sido negados. Perfecto, me parece correcto. Es que muchas cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Sí, y muchos hombres dicen, pero no las van a hacer mejor. Pues danos chance. A ver. Aquí otra pregunta de Erika Durán Fuerte, que pregunta, ¿cuál sería la principal causa del feminismo? El machismo. La necesidad de no vivir ya más en la opresión en que vivimos las mujeres. Y yo sé que para muchos hombres y para muchas mujeres que nos están viendo dicen, pues fue la opresión, mírate, haz lo que se te da la gana. Sí, pero ¿a qué costo? Pues muy bien, Alma. Yo creo que aquí me han llegado las preguntas. Y antes de irnos y de volver a dar la palabra a Ana de la ONU Mujeres, quería recomendar a todo el mundo la lectura de este ensayo, este ensayo lúcido, que realmente es un recorrido a tu propio pensamiento, es un recorrido a vivencias que has tenido en América Latina y en busca de una ética feminista, en búsqueda de una definición de feminista en la que te sientes reconocida. Y yo creo que es un ensayo, aparte de lucidísimo, honesto, también escrito con valentía y con humor. Así que muy, muy recomendado a todo el mundo que compre el libro ¿Será que soy feminista? Una lectura maravillosa y yo creo que imprescindible también. Así que muchísimas gracias, Alma, por esta oportunidad. Como dice una gran amiga mía, uno no es competente hasta que no tiene la competencia para serlo, o sea que me has dado la oportunidad de probar mis dotes de entrevistadora. Muchas gracias. Doy la voz a Ana Huezmes, que quería hablaros de nuevo de este concurso de la ONU Mujeres. Ana, Alma, un beso. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias. No.
Gracias, sí, recordarles, gracias Alma, gracias Cristina, ha sido un gusto estar en esta conversación que inicia con esta recomendación, ¿será que soy feminista? Recuerden que hasta las 12 de la noche del día de hoy estamos recibiendo estos videos donde pedimos que se activen y puedan contestarnos en 2 palabras qué les sugiere a ustedes el feminismo. Los 40 primeros videos que recibirán en sus casas, por domicilios, el libro de Alma Guillermo Prieto que será firmado. Recuerden usar las etiquetas de feminismo en 2 palabras, generación, igualdad, firmo en casa. Creo que la gran conclusión de esta conversación es la sociedad avanzó, sí, pero no es suficiente. La igualdad formal ante la ley todavía no se expresa en igualdad de oportunidades y menos aún en igualdad de resultados. Si hoy escucháramos a aquellas mujeres que hace más de 100 años salieron a las calles a decir paz, posiblemente muchas de nosotras y nosotros estaríamos haciendo lo mismo. El feminismo es plural, igual que las mujeres. Hay feminismos en las calles, en las instituciones. El feminismo postula que lo personal es político, nos invita a cambiar nuestras vidas, nuestra manera de caminar, a ponernos unas lentes, porque como ha dicho Alma, pues todas hemos sido formadas y formados en un sistema históricamente patriarcal que tolera la violencia, que tolera la discriminación. El machismo es una enfermedad que en América Latina mata. Es escandaloso el nivel de feminicidios y de asesinatos de mujeres y de violencia simplemente por el hecho de serlo. ¿Se puede ser feminista siendo hombre? Por supuesto que sí. Cada vez más estamos viendo a los hombres organizarse, a las mujeres. Hay un cambio en las instituciones, es un cambio en la cultura, por eso nos encanta que Jai, que la Filbo, que Cristina, que Alma, que desde el arte, que desde la ciencia, que desde la cultura. Yo creo que ese es el cambio civilizatorio de este siglo. Igual que el del siglo pasado fue el acceso a la educación, el de este siglo es un cambio que nos ayude a cuidar el planeta, como decía Alma, que nos ayude a cuidarnos entre nosotros. Igual que las mujeres salimos al espacio público, tengamos más hombres cambiando pañales, cuidando en la casa, haciendo cosas en las casas. Es un feminismo plural. Mujeres negras, por ejemplo, como señalaba Alma, María Elena Moyano, yo la conocí, entonces me hizo muchísima ilusión que la mencionabas, que llevaba la lucha de las mujeres pobres, pero también de las mujeres afro, de la alegría. Y ella se hacía la misma pregunta que tú, de hecho, muy poquito antes de que la asesinaran, ella bailando, porque le encantaba bailar, y yo creo que parte del feminismo es que celebra la vida también. Ella decía, pues sí, yo soy feminista, pero no lo puedo decir públicamente porque si no, no me tomarían en serio en muchos lugares. Yo creo que hoy al feminismo se le toma en serio. Ya no estamos en los márgenes, igual que Simone de Beauvoir se dijo, el socialismo no es suficiente. En la ONU hasta hace muy poquitos años se decía, no, primero el desarrollo. O la izquierda decía, no, primero la revolución. O no, primero el canon de la cultura. Y luego ya las mujeres vendrán después. Y eso no funcionó. Hoy día decimos, no puede haber desarrollo, no puede haber paz, no puede haber cultura sin plena participación. Los invitamos desde ONU Mujeres a seguir activándose, a seguir pensando. No es fácil ser feminista, ¿eh? O sea, a veces uno se quisiera quitar el chaleco, pero realmente estamos trabajando por un mundo. Y nos llamamos, pues, activaros la generación igualdad, que es el llamado que hace ONU Mujeres. Con leyes que tienen el principio de igualdad. 100 años para ver esta igualdad.
eso hay que leer, hay que pensar, hay que activarse, a veces hay que gritar, a veces hay que levantar manos. A veces hay que hacer las cosas bien, como estas líderes. Yo en las líderes añadiría a la presidenta de Etiopía. Normalmente no se la menciona. También hay muchas mujeres en Colombia que están activando y que están respondiendo. En fin, ¿será que soy feminista? Sigamos leyendo, sigamos conversando. Debemos acelerar. La ciencia, la cultura, la literatura, pensar, a debatir. La crítica, una actividad, es parte de la ética. Nos dibujan, mundo. Han hecho muchísimas mujeres y cada vez más. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias a ONU Mujeres por apoyar este evento y organizar el 5 de mayo a la 1 de la tarde conversaciones por la igualdad, acciones desde la cultura. Celebramos que sea con libros, lecturas y conversaciones que quieran llegar a las personas. Los invitamos a que participen del concurso y nos manden sus videos. Recibirán el libro de Alma Guillermo Prieto autografiado por ella en sus casas. Una vez más, Ana, Alma y Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado y feliz tarde para todas las personas que estuvieron acá.